Bueno, el nuevo marco jurídico de la propiedad horizontal en el Perú, con respecto al decreto legislativo número 1568, el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, se manifiesta en diversas configuraciones legales. Entre ellas destaca la propiedad horizontal, un esquema jurídico diseñado para estructuras donde coexisten de forma inseparable el dominio particular y la copropiedad colectiva. El 28 de mayo del 2023, en el Diario Oficial El Peruano, el decreto legislativo 1568 del régimen de la propiedad horizontal, que entró en vigencia a los 180 días calendarios siguientes a la publicación de su reglamento. Quedó derogado el título 3 de la ley 27157, cual era la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, la cual se constituyó desde el año 1999 como el Estatuto Jurídico de las Edificaciones, en la que coexisten secciones de propiedad exclusiva que comparten bienes y servicios comunes. Buenas noches. A continuación, en el marco del régimen de la propiedad horizontal, voy a hablar sobre la distinción esencial de la titularidad. El régimen de propiedad horizontal se fundamenta en la coexistencia forzosa de dos categorías de bienes dentro de una misma edificación. Marco que ha sido recogido en el Código Civil Peruano, artículo 958, y que ha sido desarrollado en el decreto legislativo 1568, que es el decreto legislativo del régimen de la propiedad horizontal. Esta dualidad establece en sí el derecho de uno son las unidades de dominio exclusivo. ¿Qué significa eso? Que constituye la parte privativa sobre cual el propietario ejerce un derecho de propiedad pleno, uso, posición y utilización, sin la interferencia de los demás miembros de la edificación en general. Incluye no solamente departamentos, sino que también pueden ser otro tipo de espacios en los cuales uno puede ejercer el tipo de propiedad tan individualizado e inscritos como depósitos. También la responsabilidad directa y exclusiva sobre el mantenimiento, reparaciones y gastos dentro de los físicos de su unidad. También este tipo de unidades debe contar con una partida registral independiente en el registro de predios de la SUNAT. Ahora, también existen las unidades de dominio común. Es una copropiedad forzosa. Son todos aquellos elementos, bienes, servicios necesarios para garantizar la existencia de las unidades de dominio exclusivo. Estas unidades están sujetas a un régimen respecto a indivisible y en estas áreas se define mediante un porcentaje de participación. La titularidad de una cuota sobre otros bienes es un derecho accesorio, sí. Por lo tanto, no puede ser separado de la unidad principal exclusiva. Este derecho se adquiere automáticamente con la unidad de dominio. Ejemplos típicos de este tipo de dominio, de propiedad, tenemos las escaleras, los ascensores, las áreas sociales o recreativas, jardines dentro de la misma edificación. Ahora, en este tipo de dominio, los propietarios están obligados a concurrir en proporción a sus cuotas de participación respecto a gastos de mantenimiento, conservación, administración de estas áreas, gastos comunes o cuotas de mantenimiento.
A continuación voy a explicar la reestructuración normativa que tuvo el régimen con el Decreto Legislativo 1568. Este mencionado decreto legislativo introdujo una serie de diversas adecuaciones, ¿no? Con el objetivo de optimizar la funcionalidad y la seguridad jurídica del régimen, pero manteniendo los principios fundamentales del esquema anterior. En primer lugar, este nuevo decreto señaló formalmente la denominación, ¿no?, del régimen a régimen de propiedad horizontal. También clarificó su proceso de constitución. Bajo la ley anterior, la 27157, la inscripción de un reglamento interno era un requisito clave. Con esta nueva norma, se enfatiza que el régimen queda establecido por el solo hecho de la coexistencia de las unidades exclusivas y comunes, y dejando como facultad la aprobación e inscripción del reglamento interno para un momento posterior. Además de ello, se ha fortalecido la gobernanza comunitaria. Quiere decir esto que la Junta de Propietarios, que es el órgano de gobierno principal, ha visto reforzada su estructura institucional, ya que si bien es cierto carece de una personalidad jurídica, se le ha reconocido en esta nueva norma, ¿no?, una subjetividad jurídica para fines administrativos. Quiere decir esto que ha quedado habilitada para adquirir y ser titular de bienes inmuebles, ¿no?, sobre todo aquellos desafectados del uso común. Y sobre la toma de decisiones, ¿no?, se incrementó el quórum requerido para actos de disposición o exclusión de áreas comunes. Con la anterior norma se requería 2/3 de votos. Ahora, con esta nueva norma, se necesita el 75% de la cuota de participación. Además de ello, se extiende la facultad de poder cuestionar los acuerdos a aquellos participantes que hayan votado en contra de alguno, o hayan estado ausentes, o hayan sido excluidos de la votación. De esta manera se busca mejorar la fiscalización de la gestión. En mi parte voy a hablar sobre los mecanismos de ejecución y cobranza, así como sobre la regulación de la sobrelevación y la horizontalidad, que son dos puntos importantes del decreto legislativo número 1568 dentro del régimen de propiedad horizontal. Comenzando con los mecanismos de ejecución y cobranza, uno de los aportes más importantes de este decreto es que fortalece las herramientas legales frente a los propietarios que no cumplan con sus obligaciones económicas dentro de los edificios o condominios. Sabemos que la morosidad es un problema frecuente, porque cuando algunos vecinos no pagan sus cuotas, se afectan directamente el mantenimiento o los servicios comunes o la convivencia en general. Con estas normas, las deudas pueden inscribirse en los registros públicos, lo que significa que se convierten en un gravamen real sobre el inmueble. Esto tiene un impacto directo. Si el propietario quiere vender o hipotecar su vivienda, deberá primero pagar y reconocer la deuda, ya que el bien quedará afectado hasta que se cumpla la obligación. En otras palabras, el impago deja de ser un simple incumplimiento con la Junta de Propietarios y pasa a ser un obstáculo legal que limita los derechos del dueño sobre su propiedad. Por ejemplo, si el propietario del departamento 301 acumula 6 meses de deuda y la Junta registra esa obligación, el nuevo comprador o el banco podrá ver esa carga. En consecuencia, el propietario estará obligado a regularizar su situación antes de realizar cualquier operación. Con este sistema se fomenta la responsabilidad individual, se refuerza la seguridad jurídica y se garantiza transparencia en las operaciones inmobiliarias dentro del régimen de propiedad horizontal. Ahora, pasando al segundo punto, la norma también regula dos temas nuevos, que es la sobrelevación y la horizontalidad. La sobrelevación se refiere al derecho de construir nuevos pisos o niveles sobre una edificación existente o, en algunos casos, debajo de ella en los subsuelos. Antes, esta figura no tenía una regulación clara y dependía de criterios del Ministerio de Vivienda o de la SUNAR.
Con el nuevo decreto se reconoce de forma expresa este derecho siempre que el propietario cuente con una autorización de la Junta de Propietarios y cumple con los requisitos técnicos, urbanísticos y de seguridad establecidos por la municipalidad. Esto brinda certeza jurídica y evita conflictos sobre la propiedad de los nuevos espacios creados. Por ejemplo, si el dueño del quinto piso desea construir un sexto nivel, deberá primero obtener la aprobación de la Junta y los permisos necesarios. Una vez registrada la obra, el nuevo piso se convierte en una unidad independiente con los mismos derechos y las obligaciones de las demás. Por otro lado, la horizontalidad es una figura novedosa que busca garantizar seguridad y transparencia desde la etapa de construcción. Permite que los promotores o constructores inscriban el proyecto de propiedad horizontal antes de que el edificio esté terminado, describiendo a las futuras unidades exclusivas y las áreas comunes. Gracias a esto, los compradores pueden saber con claridad qué parte del inmueble adquirirán y qué porcentaje de copropiedad tendrán, lo que ayuda a prevenir fraudes o conflictos posteriores. Por ejemplo, si una empresa plantea construir una torre de 10 pisos, puede registrar este proyecto antes de empezar la obra. Así, los futuros compradores del cuarto o quinto piso tendrán la seguridad registral de que sus departamentos están formalmente planificados y reconocidos. Este mecanismo fortalece la confianza en el mercado inmobiliario, promueve la formalización y reduce los riesgos de doble venta o incumplimientos por parte de los constructores. En resumen, el decreto del legislativo número 1568 introduce mejoras importantes del régimen de propiedad horizontal. Por un lado, refuerza los mecanismos de cobranza y la responsabilidad de los propietarios, y por otra, regula figuras nuevas como la sobrelevación y la prehorizontalidad, que aportan mayor seguridad jurídica, transparencia y orden al mercado inmobiliario. Buenos días. En este caso, en las conclusiones de lo que es el derecho de la propiedad horizontal, establecer que el decreto legislativo 1568 establece normas jurídicas claras, ¿no?, que se ven reguladas tanto en la propiedad exclusiva como en la propiedad compartida o la copropiedad, como se ha visualizado. En este caso, indicar que la ley establece varios mecanismos y regula de manera clara y precisa lo que es el derecho a la copropiedad en las áreas comunes, en los asientos que en este caso comparten quienes son los copropietarios como tal. Asimismo, la copropiedad exclusiva, ¿no?, las garantías y las regulaciones que ello conlleva. En tal caso, un propietario tiene, por ejemplo, el derecho de poder hacer uso y disfrute de su propiedad, y ello está debidamente garantizado, ¿no?, por la ley y regulado en la propiedad horizontal. Ahora, con respecto a la copropiedad, para poderse establecer, por ejemplo, el uso del bien, todos los copropietarios tienen ese derecho. Asimismo, para realizarse arrendamientos o realizarse algún tipo de modificación, todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, el uso de la copropiedad, por ejemplo, en un solo predio donde hay varios asientos, o sea, varios copropietarios, la ley establece y favorece, en este caso, la regulación para que al final sea un solo copropietario o un solo propietario quien haga uso y disfrute del bien. Ahora, en copropiedades, en este caso establecidas como los condominios, que son varios, en este caso, departamentos, ¿no?, varias propiedades dentro de un mismo predio, tiene que ser debidamente regulada en el sentido en el que cada uno de los propietarios es responsable de su propiedad exclusiva. Sin embargo, comparten áreas comunes y, por supuesto, obligaciones y responsabilidades que con ello conlleva, como lo han explicado en tal caso en el decreto 1568 mis compañeros. Gracias.